María Zambrano Alarcón nace el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga, donde transcurrirán sus primeros 4 años de vida, y muere en Madrid a los 86 años, el 6 de febrero de 1991. Una escritora más de la generación del 27, pero esta vez, al fin, recordada y homenajeada al volver del exilio. Su primer viaje, esencial como lo llamará ella, lo hace en brazos de su padre, hasta tocar con su frente las ramas de un limonero. En 1907, y estando con sus abuelos en un pueblo de Jaén, sufre un colapso de varias horas. La dan por muerta, la amortajan y la rodean de duelo. Pero María volvió a la vida pasadas unas horas, y aquel despertar lo guardó siempre en su memoria. Recordando aquello de mayor, escribiría: aquel trance me ayudó a nacer a esa soledad que es oficio de la pasión, de ese despertar del sueño a la creación. Al año siguiente se trasladan a Madrid y asiste al grupo escolar de la calle Bailén, en cuyo centro da clases su madre Araceli. Posteriormente se trasladan a Segovia, inicia el bachillerato, teniendo como profesor a Antonio Machado, amigo de su padre. Y en Segovia transcurrirán 17 años de su vida. De esta ciudad escribirá en su obra La razón en la sombra. Una verdadera ciudad es un espejo donde la historia se mira no solo en lo que fue, sino más todavía en lo que estuvo a punto de ser, en lo que hubiera sido si los procesos históricos no fuesen interrumpidos en su punto mejor, en ese momento en que la historia se aclara y deja ver un fondo sin légamo, sembrado de piedras blancas. Y su corriente ha dejado la prisa de llegar por estar ya llegando, como hace el Eresma cuando por allí pasa. Cuando la historia se asemeja a un domado elemento, donde vivir va a ser por fin posible. Cuando pareciendo cosa natural se hace más trascendente, efecto de una conjugada voluntad. En 1921 inicia su universidad en Madrid, recibiendo clases de Ortega, García Morente y Zubiri. Para entonces ya ha conocido a León Felipe, Unamuno, Lorca, etc. Y oye hablar por primera vez de Rosa Chacel. «Oye, en Madrid hay una tan rara como tú», la dice alguien en Segovia, que lee y habla de Nietzsche. También conoce a María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, etc. Al principio va y viene desde Segovia, alojándose en la residencia de señoritas dirigida por María de Maeztu. Nos queda esta carta que escribió Zambrano. Segovia, 6 del 9 de 1921. Señorita María de Maeztu, muy señora mía, en contestación a su carta de fecha 2 del corriente, tengo el gusto de participarle que, de no ocurrir algo de verdadera gravedad que me lo impida, el día 1 del próximo octubre me encontraré en esa residencia de su dirección. Estamos en 1927. María sigue en la Universidad Central de Madrid. Ingresa en la FUE, Federación Universitaria Española. Es miembro de la Liga de Educación Social, colabora en la prensa y toma parte activa contra la dictadura de Primo de Rivera. Cae enferma de tuberculosis durante un año, aunque publica su obra Delirio y Destino en 1929, de la que escuchamos un breve fragmento sobre el morir y el renacer. Había querido morir, no al modo en que se quiere cuando se está lejos de la muerte, sino yendo hacia ella. No la había llamado, simplemente debió de ponerse en marcha, elegir el camino que a ella lleva, o quizá equivocarse, quizá fue una trampa o un espejismo, un error. Y el error se paga con la muerte, por eso es inexorable morir para todos. Y más adelante, se puede morir aun estando vivo, se muere de muchas maneras, en ciertas enfermedades, en la muerte del prójimo, y más en la muerte de lo que se ama, y en la soledad que produce la total incomprensión, la ausencia de posibilidad de comunicarse, cuando a nadie le podemos contar nuestra historia. Y en la página 18 leemos: y cada vez que se nace o renace,
Y aun en el ir naciendo de cada día, hay que aceptar esa herida en el ser, esta escisión entre el que mira, que puede identificarse con lo mirado, y así lo anhela, y el otro, el que siente a oscuras y en silencio, entre la noche del sentido, donde ningún sentido lleva ningún mensaje, y hay que aprender a soportarlo. En 1930 es auxiliar de cátedra de filosofía, hasta 1936. Da clases en la residencia de señoritas y en el Instituto Escuela, donde tiene como alumno a Julio Caro Baroja. 1931. Proclamación de la Segunda República. María se lanza a la calle para compartir el júbilo. De ella son estas palabras. En abril de 1931, el pueblo había mostrado su cara, la cara de la alegría y de la gloria que no conocíamos los españoles. Nunca habíamos estado juntos tan contentos, porque nunca habíamos estado contentos, y muy pocas veces juntos. Y también sobre el mismo tema leemos en su obra Pensamiento y Palabra. El aire era transparente en España, había visibilidad y quien mirase. La alegría de la República cercana en aquella primavera de 1931 está próxima. La angustia dejaba paso al despertar, entre el despertar de aquella primavera madrileña, leve. El aire era ligero, el sol era claro y estimulante. Brotaban las hojas, como si una inteligencia circulara entre todo. Había insectos, se oían de nuevo los pájaros. Y en Delirio y Destino, en la página 223, escuchamos. A las 12 de la noche, un amplio rumor, como de mar, invadía la calle. Madrid era como un caracol, un inmenso caracol marino que recogía un clamor venido en oleadas rítmicas de toda España. Al cruzar la Puerta del Sol en el clamor, se articuló un grito: ¡Viva la República!, de aquella República irrepetible. Un grupo de guardias de a caballo subía por la calle del Arenal, siguiendo por ella hasta la Plaza de Oriente, vacía y llena de un espeso silencio. A lo lejos, desde las honduras del Manzanares, sonó el grito agudo del canto de un gallo. En 1934 forma parte de las llamadas misiones pedagógicas, universidad ambulante que lleva la cultura a pueblos y aldeas. Por cierto, es la primera vez que la gente del rural escucha música a través de un gramófono. Así narra María uno de esos momentos, a propósito de la entrega de una pequeña biblioteca. Leemos en la página 203 de Pensamiento y Palabra. No se atrevían a mirarlos. Eran libros de historia, de poesía, de literatura. Eran también libros de derecho elemental para formar ciudadanos. Gente que sentíamos la patria como una poesía, como una inspiración, como un don del cielo. Gente que queríamos transformar el trabajo, y a veces lo lográbamos, en una poética maravillosa y libre transformación. En 1936 contrae matrimonio con Rodríguez Aldave, quien es enviado a Chile como embajador de la República. Escribe allí María su obra Los intelectuales en el drama de España. Regresan al año siguiente y un periodista le pregunta: ¿por qué vuelven si la guerra está perdida? Ella responderá: por eso, precisamente por eso. Teresa León le presenta a Simone Weil, vestida de miliciana e integrante de las Brigadas Internacionales, con la que comienza una amistad que conservará toda la vida. En 1939 comienza María su exilio itinerante, como lo llama ella, y comentará: la única forma que he tenido de ser española. Quedan en Francia madre y hermana. Allí les espera la enfermedad y muerte de doña Araceli y el calvario a que los nazis someterán a la hermana, que acabará con la entrega a Franco de su marido y su posterior fusilamiento. Araceli caerá en una situación que bordea la locura, motivo por el cual María no se separará de ella hasta su muerte. María en principio continúa a Cuba, México, Puerto Rico, Italia y Suiza. Durante este tiempo
Zambrano publica La agonía de Europa y desarrolla su pensamiento filosófico expresándolo en múltiples seminarios y conferencias. Y así dice: la filosofía surge de preguntas, de algo que falta, y recurre a la razón para solucionarlo. La poesía da respuestas a lo que ni siquiera se ha preguntado. El filósofo lo quiere todo, el poeta no, porque teme que en ese todo no esté cada una de las cosas y sus matices. María Zambrano propone la fusión de las dos, la llamada razón poética, aunque no resuelva las contradicciones, sino que las multiplica prodigiosamente. En 1946 muere su madre. María no llega a tiempo de despedirse, y es el momento en el que encuentra a su hermana en tal estado que decide quedarse con ella y proseguir juntas los avatares del exilio. Respecto al tema del exilio, leemos en su obra La razón y la sombra: ir despojándose cada vez más de todo eso para quedarse desnudo y desencarnado, tan solo y hundido en sí mismo y a la par a la intemperie, como uno que está naciendo y muriendo al mismo tiempo, mientras sigue la vida que le dejaron sin que él tuviera culpa de ello, toda la vida y el mundo, pero sin lugar en él, habiendo de vivir sin poder acabar de estar, cosa tan necesaria. Y en su obra Los bienaventurados leemos: de destierro en destierro, en cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenraizándose, y así se encamina, se reitera su salida del lugar inicial, de su patria y de cada posible patria, dejándose a veces la capa al huir de una patria que se le ofrece, corriendo delante de su sombra tentadora. Entonces, inevitablemente, es acusado de eso, de irse sin tener ni tan siquiera a dónde. Pasamos a 1957, Roma. Su situación económica es mala, como casi siempre ha sido. Escribe a su tía Asunción: y lo más terrible, la cuestión económica. Pues tenía yo un poco de dinero de mi libro de Puerto Rico, pero se gastó en poco más de un mes. Y luego he tenido que escribir cartas y más cartas pidiendo dinero. He tenido que pedirlo prestado a los amigos de aquí. He tenido que mandar deprisa y corriendo trabajos míos a revistas para que me los paguen. 1964. Son expulsadas de Roma y salen con sus 13 gatos preferidos. Tenían en total 24 gatos en casa. Salen hacia el bosque del Jura, en Francia, vigiladas en todo momento por sospechosas de tráfico de droga y comunistas, según la policía italiana. Allí en La Pièce, María escribirá prolíficamente. Es la época de sus obras Claros del bosque y El hombre y lo divino. De la nombrada en primer lugar leemos: y así se corre por los claros del bosque, análogamente a como se discurre por las aulas, de aula en aula, con avivada atención, que por instantes decae, cierto es, y aún desfallece, abriéndose así un claro en la continuidad del pensamiento que se escucha. La palabra perdida que nunca volverá, el sentido de un pensamiento que partió, y queda también en suspenso la palabra, el discurso que cesa cuando más se esperaba, cuando se estaba al borde de su total comprensión, y no es posible ir hacia atrás. 1972. Araceli fallece. Parece ser que días antes le había dicho a su hermana: María, desenróscate, que te prendes a mí como una serpiente. Déjame morir. 1974. Escogemos de sus poemas el titulado Sobre el agua oscura. Sobre el agua oscura, en una piragua, el caimán debajo. Sobre el agua turbia, en una piragua, el caimán al lado. Sobre el agua clara, en una piragua, la estrella en lo alto. La estrella en lo alto, la estrella en lo bajo. En el agua clara, llamando, llamando. 2 años más tarde, en 1976, muere su gran y admirado amigo Lezama Lima,
y María escribe sobre él su artículo más revelador de su vía espiritual, Lezama Lima, hombre verdadero. En 1980 se va a vivir a Ginebra. Desde allí comienzan a hablar de ella en España y se inician la concesión de premios: Príncipe de Asturias, Premio Cervantes, hija predilecta de Vélez Málaga y de Andalucía, doctora honoris causa por la Universidad de Málaga, dan su nombre a un instituto y constituyen la Fundación María Zambrano. Todavía no ha vuelto a España. Lo intenta, pero sufre una recaída grave de salud y hay que posponerlo hasta el 20 de noviembre de 1983, momento en el que pisa suelo español después de 45 años de exilio. Y ante las preguntas de los periodistas sobre qué siente al volver después de tanto tiempo, dice: si yo en realidad nunca me he ido. Trasladada a un piso en alquiler de la calle Maura, cerca del Retiro, y a pesar de su falta de visión y su mala salud, continúa con una actividad creativa incansable. Pero en 1990, sin poder sostenerse en pie, declara: impedida para realizar cualquier actividad física, pero no la de pensar. La lectura y transcripción de mis pensamientos son los que me salvan de no acabar devorada por la memoria. Quisiera presentar este caso mío para que sirva de caso universal. Al año siguiente, el 6 de enero, el corazón de María dejó de latir. Es trasladada a su pueblo, Vélez Málaga, donde yace junto a los restos de su madre y hermana. Finalizamos aquí el encuentro y la compañía con María Zambrano, recordando estas bellas palabras, expresión de su pensamiento. Solo los hombres nuevos podrán crear una nueva sociedad, haciendo de la vida la verdadera obra de arte de todo ser humano, destinada a cambiar la historia.